Bueno, iniciando con la charla, como primer punto tenemos que tener en cuenta la coyuntura que vive nuestro país en los tiempos de cuarentena. Esto ha provocado que muchos padres y madres de familia no puedan salir a laborar. Sin embargo, existen muchos padres y madres de familia que tienen una obligación de manutención a laborar y han visto mermados sus ingresos mensuales que se tienen como remuneración de su trabajo independiente, ya que estos no tienen garantizados una remuneración mensual, ya que no trabajan por el Estado o no tienen una contratación fija. Es allí que a muchos se les ha generado incertidumbre sobre qué ocurre con los padres de familias que deben acudir a sus hijos mediante una manutención que se ha establecido judicialmente o extrajudicialmente, y estos que se desarrollan en una actividad independiente que hoy por hoy, en estos tiempos de estado de emergencia, no pueden ejecutar su labor independiente. Por ende, vamos a resolver estas inquietudes, pero antes debemos tener en claro qué es la definición de derecho de familia y las obligaciones que requieren de ello. Muchos autores establecen que el derecho de familia o la familia tiene la siguiente concepción. Como primer autor estableceremos a Barsi, el cual preceptúa que la familia es un concepto cultural, puesto que la familia es la base de la sociedad y la sede de la plenitud del bienestar humano. Nada más que el pilar y el cimiento sobre el cual la organización de la sociedad se estructura. El desafío de los tiempos. En la actualidad, las funciones de la familia son las siguientes. Como primer punto tenemos a las queámicas, como segundo punto las alimentarias, tercer punto las asistenciales, cuarto punto las económicas, quinto punto trascendentales y último punto las afectivas. En definitiva, las funciones planteadas son claras y concretas que la familia sirve para satisfacer las necesidades básicas tanto de orden personal como patrimonial, puesto estas se van a representar de diferentes maneras, presentándose así como el de patrimonio, también presentándose como centro irradiador de la vida cultural y experiencias que se interactúan entre todos y cada uno de sus miembros de la comunidad. El derecho de familia es aquella rama del derecho que se encarga de las normas y de las relaciones, sobre todo existenciales, entre aquellas personas que se encuentran unidas por un vínculo sanguíneo de afinidad y afectividad, de afectividad o creados por la ley. Modernos es encontrar el vector característico de variete de las relaciones interpersonales que permitirá llamar familia, y esta se refiere sin duda solo a que se pueda llamar familia a la estructura organizada de la sociedad. La familia es básica para la conformación de un Estado políticamente organizado, de un Estado de derecho, de las relaciones familiares que se trasladan básicamente en el ámbito familiar, social, económico y político. Y es así que encontramos como estructura primaria que permite la organización de las comunidades. El Estado es la sociedad y esta es la familia que finalmente se conforma la persona organizada en comunidad. El derecho de familia busca la protección institucional familiar, entiéndase como el conjunto de individuos que comparten una vida bajo semejanza y sobre todo en escala de valores en las que se afecta en su principal razón de integración. Es allí que mi compañera Mónica hablará más a profundidad sobre el tema a tratar en nuestra charla, el cual se titula la pensión de alimentos en tiempos de cuarentena. Doy paso a mi compañera para que pueda seguir con la charla. Buenas noches con todos. Yo les hablaré un poco acerca del derecho a los alimentos.
¿Qué son, qué vienen a ser los derechos a los alimentos? Bien, los derechos subjetivos familiares son facultades, poderes, atributos, prerrogativas, si así queremos llamarlo, que permiten la interacción entre aquellas personas que comparten en sí relaciones familiares, protegiendo intereses colectivos e individuales, a fin de lograr la consagración de familia como un núcleo social a través del cual la persona humana logra su desarrollo y la realización de su proyecto de vida. Eh, Estos derechos tratan de regular las relaciones personales típicas que se dan en el seno de una familia. Como facultad, el derecho subjetivo de la familia nace de las relaciones existentes dentro del grupo familiar y que corresponde a cada uno de sus miembros, eh, el cumplimiento de los fines superiores de la entidad familiar. Se trata además de un grupo de derechos que ostenta el individuo en su faceta de miembro de una comunidad. Estos derechos pueden estar reconocidos expresamente en la norma presentándose como los derechos objetivos, familiares o ser subyacentes de una relación, eh, en el cual nos referimos a los derechos subjetivos familiares. Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo a las circunstancias personales de ambos, ¿no? Especialmente a las obligaciones a que se haya sujeto el deudor alimentista. De allí que existan las instituciones del aumento, reducción y exoneración de los alimentos. Bien, no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos. La palabra alimento en derecho significa la asignación que se hace a una persona de una suma de dinero para que pueda satisfacer las necesidades de la vida. Todo aquello que tienda a protegerla, pero siempre que tal entrega sea consecuencia de las relaciones entre un hombre y una mujer propiamente, ¿no? O de las vinculaciones y deberes que existen entre individuos de una familia. Bien, por consiguiente existe un concepto jurídico de los alimentos. Esto es que comprende todo aquello que una persona tiene derecho a percibir de otra por ley, declaración judicial o convenio para atender a una subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica, educación, instrucción o inclusive recreación. Bien, de los alimentos, nuestro Código Civil de 1936 se ocupa en tanto a ello, ¿no? En el libro segundo del Derecho de Familia, en la sección cuarta, título 7, en los artículos 430 al 455. En el caso del Perú, el artículo 472 del Código Civil, aplicable de forma genérica para adultos, ha sido modificado en cuanto al caso de los menores por el Código de los Niños y Adolescentes. Por el siguiente texto, ¿no? Lo considera de esta manera. Se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asimismo la asistencia médica también, ¿no? Y la recreación del niño o adolescente. También se considera alimentos los gastos del embarazo desde la concepción hasta la etapa del posparto. De esto podemos decir de que se considera que el derecho alimentario es un derecho que corresponde a toda la humanidad como un derecho natural, originado por las necesidades de la propia naturaleza humana. Por lo tanto, puede ser considerado como un derecho humano de primera categoría, por su repercusión en todos los seres humanos, cuya omisión
o limitación, como se dijo, no solo los llevaría a su aniquilamiento, sino además a la disminución en su formación. Se trata así de un derecho de categoría especial que forma parte, como todo, el contenido del derecho de familia, del derecho social. En consecuencia, los alimentos constituyen un factor indispensable para la vida, sin los cuales el individuo perecerá indefectiblemente, y en el caso de que no sean suficientes, se verá limitado en su desarrollo integral físico, mental y psicológico, y por cuya razón considero que toda omisión en su cumplimiento es un verdadero atentado en contra de los derechos humanos, ¿no? Bien, ahora hablaremos sobre un tema muy interesante como es la pensión alimenticia en tiempos de cuarentena a causa del COVID-19. En la actualidad, a raíz de la crisis sanitaria a causa del COVID-19, muchos trabajadores, como sabemos, han perdido su empleo, ¿no? Y algunas empresas se han acogido a la suspensión perfecta, lo cual ha conllevado a que los trabajadores se queden sin remuneración durante el estado de emergencia. En este contexto, no quiere decir que la obligación de prestar alimentos va a desaparecer, pese al cambio de situación económica, sino que ésta puede ajustarse proporcionalmente a las condiciones económicas del alimentista o del alimentante. Solo existe la obligación de cumplir con el pago de una pensión alimentaria cuando hay una sentencia o una conciliación en la que se haya fijado esta obligación. Es importante precisar eso. En el caso que no exista ninguna de estas situaciones, solamente habrá un deber alimentario exigible moralmente, pero judicialmente no. Bien, como segunda premisa, podemos decir de que, dada la generalidad de los casos, son los varones los que reciben esta obligación mayormente, ¿no? Es una obligación legal. Y son las madres las que reclaman dicho pago. Bueno, eso en su mayoría es así, siempre en función al bienestar de sus hijos. Por otro lado, hay que recordar que la pensión de alimentos responde a una necesidad de subsistencia por parte de la persona que percibe este dinero, pero también a los ingresos de las personas que tienen la obligación de otorgarlo. Es por ello que el Código Civil establece en el artículo 481 que el monto fijado como pensión alimenticia está en función del estado de necesidad y de la capacidad económica que tuvo al momento de su fijación. En ese sentido, siendo que las pensiones alimenticias dan lugar a la existencia de un acreedor alimentario que está a la espera del pago de dicha pensión para poder cubrir sus necesidades, debemos afirmar que la obligación alimentaria se encuentra vigente durante un estado de emergencia y como tal es exigible. Por tal razón, la única forma de suspender el pago es llegar a un acuerdo entre la parte, ¿no? Además, no existe una norma que permita que los obligados disminuyan por sí mismos el monto de la pensión alimenticia. Una vez levantado el estado de emergencia, las madres podrán requerir el pago de la pensión pendiente ante el Poder Judicial, ya que no existe norma expresa que suspenda los pagos, pero será otro momento distinto al que actualmente estamos viviendo. Bien, no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos. La palabra alimento en derecho significa la asignación que se hace a una persona de una suma de dinero para que pueda satisfacer las necesidades de la vida. Todo aquello que tienda a protegerla, pero siempre que tal entrega sea consecuencia de las relaciones entre un hombre y una mujer propiamente, ¿no? O de las vinculaciones y deberes que existen entre individuos de una familia. Bien, por consiguiente, existe un concepto jurídico de los alimentos. Esto es
que comprende todo aquello que una persona tiene derecho a percibir de otra por ley, declaración judicial o convenio para atender a una subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica, educación, instrucción o inclusive recreación. Que el monto fijado como pensión alimenticia está en función del estado de necesidad y de la capacidad económica que tuvo al momento de su fijación. En ese sentido, siendo que las pensiones alimenticias dan lugar a la existencia de un acreedor alimentario que está a la espera del pago de dicha pensión para poder cubrir sus necesidades, debemos afirmar que la obligación alimentaria se encuentra vigente durante un estado de emergencia y como tal es exigible. Por tal razón, la única forma de suspender el pago es llegar a un acuerdo entre la parte, ¿no? Además, no existe una norma que permita que los obligados disminuyan por sí mismos el monto de la pensión alimenticia. Una vez levantado el estado de emergencia, las madres podrán requerir el pago de la pensión pendiente ante el Poder Judicial, ya que no existe norma expresa que suspenda los pagos, pero será otro momento distinto al que actualmente estamos viviendo. Bien, a modo de conclusión puedo decir que alimento en derecho significa la asignación que se hace a una persona por una suma de dinero para que ésta pueda satisfacer sus necesidades durante su vida. Esta pretensión es regulada por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe brindarlos atendiendo las circunstancias personales de ambos, ¿no? Por lo cual, el estado de emergencia no es ninguna justificación para que aquellos que están obligados a cumplir con dicha pensión alimenticia eviten de hacerlo o dejen de hacerlo. En el caso de que sus condiciones económicas se estén viendo muy afectadas por el periodo de cuarentena, esos pueden llegar a un acuerdo con la otra parte. Bien, eso es con respecto a lo que yo les quería compartir. Espero esta charla les haya gustado.